¿Qué tal? Gusto en saludarlos nuevamente en este espacio de conciencia ciudadana de Miguel Ángel Serna Alcántara, esperando que el tema de esta sesión sea de su interés y consideración. Ante la evidencia del fracaso político de su candidata, que no logra remontar en las encuestas de opinión, la derecha ha decidido saltarse las reglas del juego y descarrilar el proceso electoral. Va dándose a notar este propósito en diversas pistas y tiempos, pero todas ellas orquestadas por un mando único cuya cabeza visible es Claudio X González, aunque no dejen de percibirse tras ella las sombras fantasmales de Salinas Pliego, Felipe Calderón o Ernesto Zedillo, entre otros de sus personajes clave. Sus maniobras son ya visibles y predecibles, pero no lo suficiente aún para alertar a la conciencia ciudadana sobre el efecto que puedan tener no solo para las elecciones, durante las elecciones, sino para la paz pública y el futuro de la nación. De las más notorias se encuentra en su estrategia judicial, dejando caer sobre personajes claves de la izquierda una catarata de denuncias y amparos ante los tribunales para obstruir la marcha normal de la actividad política, buscando la invalidación de derechos, candidaturas y campañas electorales mediante multas y castigos excesivos, sin reparar de quién se trate o las consecuencias políticas del supuesto o real delito cometido. No dudemos que hasta con Claudia Sheinbaum intentarán hacer lo que hicieron a Félix Salgado Macedonio, quien por una omisión de 20,000 pesos quedó fuera de la contienda por la gubernatura en Guerrero, gracias al celo justiciero de las autoridades electorales. Otra estrategia de la derecha de gran alcance es la calumnia pública. De lo que se trata con ella es que la ciudadanía pierda la confianza en el proyecto de izquierda, resaltando los escándalos, despropósitos y ruindades que no dejan de haber en ellas, pero ocultando o desvalorizando cuidadosamente las suyas propias. La derecha sabe que la opinión pública se manipula por el lado emocional, cediendo fácilmente a las manipulaciones mediáticas sin darle tiempo a comprobar los mensajes recibidos. Otra arma de la derecha para impedir su derrota consiste en solicitar la ayuda de grupos y gobiernos conservadores de otros países, siempre interesados en intervenir en México. Por poderoso que sea, el conservadurismo mexicano no deja de ser un apéndice del capitalismo internacional y sin el apoyo extranjero está condenado al fracaso. Por ejemplo, ha sido documentado por el presidente y jamás negado por el gobierno norteamericano la forma en que éste ha financiado a la derecha, sin que el reclamo a dicha intromisión haya sido siquiera tomada en cuenta por el gobierno yanqui. Una de las ofensivas, aún en proceso de la derecha y sus aliados extranjeros, consiste en la acusación al presidente de la República de recibir patrocinio del narco en la campaña de 2006, olvidando que esta fue paradójicamente ganada, haya sido como haya sido, por Felipe Calderón Hinojosa, en cuyo sexenio se llegó a un acuerdo con grupos del crimen organizado para destruir a sus rivales, militarizando y ensangrentando todo el país. El problema del crimen organizado y su secuela de muertes, secuestros y desaparecidos es otro tema de golpeteo utilizado por la derecha, que se desgarra las vestiduras por un asunto que ella misma provocó sin darle solución, pero que le ha resultado ideal para torpedear al gobierno de la Cuarta Transformación e influir sobre el ánimo de los ciudadanos. Otra estrategia dirigida al descarrilamiento de la izquierda es el apoyo a los sectores más recalcitrantes a los cambios de la Cuarta Transformación, temerosos de perder sus pocos o muchos privilegios y el estatus social que le dan las diferencias económicas de clase. Sin embargo, no faltan sectores sociales que, a pesar de ser sometidos a las injusticias del pasado, aún responden a los llamados y promesas de la derecha debido a su dependencia con el capital privado,
los cacicazgos agrarios o sindicales y el control de mafias delincuenciales y políticas que todavía manejan clientelas electorales, inoculando en ellas odio, miedo y rechazo social a quienes ven como sus posibles enemigos y competidores. A pesar de tratarse de estrategias ya fracasadas en otras elecciones, la derecha no dejará de intentar derrotar a su enemigo histórico por todos los medios posibles, sin darse cuenta que al hacerlo se aleja cada vez más de la victoria tan necesitada para poder sobrevivir, pues ni siquiera la oligarquía actúa como un solo bloque a su lado. Así pues, la ciudadanía ya tiene en sus manos las pruebas que permitan mantener su confianza en la línea trazada por Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio y ninguna necesidad ni deseo de regresar al pasado que los partidos de derecha representan. Sin embargo, no es fácil actuar frente a un plan estratégico como el que ha puesto en práctica la derecha sin la toma de conciencia de quienes se encuentran más expuestos a su influencia. Entre ellos, los jóvenes, que 6 años después del triunfo de la izquierda, hoy se mantienen bajo la influencia mediática de la ideología consumista, la competencia salvaje y la fascinación por experiencias cada vez más relacionadas con todo género de adicciones. En fin, que la derecha trabaja intensamente en espacios y con grupos sociales a los que la izquierda suele descuidar, esperanzada en la fidelidad del electorado a su causa y la popularidad del presidente López Obrador. No hay enemigo pequeño y despreciar la capacidad de la derecha para revertir los resultados de la elección por lo que hace o deja de hacer su candidata presidencial es un error de cálculo que pudiera traer amargas sorpresas a la cuarta transformación. Bueno, esa es mi opinión, pero ¿cuál es la suya, estimados conciudadanos? Háganmela saber, por favor. La necesitamos para ir conformando nuestra conciencia ciudadana común. Gracias y hasta nuestro próximo encuentro. Me despido afectuosamente de todos ustedes. No dejen de dar clic a la manita y suscribirse con nosotros. Nos vemos pronto.